Era allí, estaba seguro. La exaltación que bruscamente se apoderó de Paul Lambert, ese sentimiento de plenitud, de estar por fin con ellos, no podía engañarle. Sí, era allí, en aquel lugar gris, sucio, pobre, triste, maloliente, fangoso. En aquel hormigueo loco de hombres, de mujeres, de niños, de animales. En aquel amontonamiento de chabolas de adobe. Aquel laberinto de callejas llenas de basura y de alcantarillas a cielo abierto. En aquella contaminación asesina de azufre y de humos, en aquel estruendo de voces, de gritos, de llantos, de herramientas, de máquinas, de altavoces. Sí, aquel barrio miserable del otro extremo del mundo era el lugar al que le había enviado su Dios. ¿Qué recompensa esa certidumbre absoluta de haber llegado por fin a donde tenía que ir? Contaría más tarde. Mi entusiasmo y mi ansia de compartir habían hecho bien al empujarme a emprender una experiencia que se consideraba imposible para un europeo. Estaba henchido de felicidad. Hubiera andado descalzo por encima del fuego. Unos días atrás, al bajar del tren, Paul Lambert había ido a visitar al obispo de Calcuta. Este último vivía en una hermosa mansión de estilo colonial rodeada de un vasto jardín en un barrio residencial. Era un anglo-indio de unos 50 años, de un aire majestuoso dentro de su sotana blanca. Llevaba un solideo violeta y una gruesa amatista en el dedo. «He venido a vivir con los pobres», le dijo simplemente el sacerdote francés. «No le costará mucho encontrarlos», suspiró el prelado. «Aquí, por desgracia, hay pobres por todos lados». Y dio a Paul Lambert una carta de recomendación para el párroco de un barrio popular situado al otro lado del río. Con sus dos torres pintadas de blanco, la iglesia se distinguía desde lejos. Estaba situada casi en el eje del gran puente metálico sobre el Hooghly, justo detrás de la estación. Era un edificio impresionante, adornado con vitrales de muchos colores y en el interior con muchas estatuas de santos, cepillos para las limosnas y ventiladores encima de los bancos reservados a sus fieles. Su nombre aparecía en un desafío lanzado a las multitudes de los refugiados que acampaban en la plaza y en las calles de sus alrededores. Se extendía en letras luminosas por toda la anchura del frontón: Nuestra Señora del Buen Recibimiento. El padre Alberto Cordeiro era originario de Goa. Tenía la piel muy oscura y unos cabellos ensortijados cuidadosamente peinados. Con sus mofletes y la redondez de su barriga bajo una sotana inmaculada, evocaba más la imagen de un monsignore de la curia romana que la de un párroco de pobres. En el patio que había ante su iglesia tenía estacionado su coche. Un ambasador con radio y varios criados de religión católica le permitían llevar una existencia cómoda dentro de su condición de cura de parroquia. La irrupción de aquel sacerdote extranjero con tejanos y zapatillas de deporte desconcertó al eclesiástico. «¿No lleva usted una sotana?», preguntó extrañado. «No creo que sea precisamente lo más cómodo para viajar por su país, sobre todo con el calor», explicó amablemente Paul Lambert. «Ah», suspiró el cura, «a ustedes los occidentales siempre se les respeta. Tienen la piel blanca. En cambio, para nosotros, los curas indios, nuestra sotana es a la vez un emblema y una coraza. En este país que tiene el sentido de lo sagrado, la sotana nos asegura un lugar aparte». El indio leyó la carta del obispo. «¿De verdad quiere ir a vivir a un slum?». «Para eso he venido». El padre Cordeiro pareció escandalizarse. Con aire sombrío y preocupado, comenzó a pasear de un lado para otro. «Pero no es esta nuestra misión de sacerdotes. Aquí la gente solo piensa en aprovecharse de uno. Usted les da la punta de un dedo y ellos se toman el brazo. No, amigo mío, no se les presta ningún servicio yendo a compartir su existencia. De este modo, usted corre el riesgo de alentar su pereza natural y de hacer que ellos dependan de lo que usted les dé». Interrumpió su ir y venir para plantarse ante Lambert. «Además, no se va a quedar allí indefinidamente. Cuando vuelva usted a su país, es a mí a quien vendrán a bramar que el clero no hace nada por ellos. Pero si nosotros, los curas indios, hiciéramos una cosa así, dejarían de respetarnos». Evidentemente, la idea de ir a habitar el barrio de Chabolas nunca había pasado por la cabeza del buen padre Cordeiro. Lambert comprendería más tarde que aquella negativa a mezclarse con la población no se debía forzosamente a una falta de caridad, sino a una obsesión compartida por numerosos sacerdotes de guardar una cierta distancia con las masas, actitud debida al respeto tradicional por la jerarquía que impera en la sociedad india. A pesar de sus reticencias, el párroco se mostró comprensivo.
confió a Paul Lambert a un notable de su parroquia, un cristiano anglo-indio que le buscó alojamiento en el gran slum que había junto a la Ciudad de la Alegría. 2 días después, a las 5 de la tarde, el francés y su guía se presentaron en la entrada del barrio. El rojo del sol poniente se velaba como un manto de vapor grisáceo. Un olor a incendio caía sobre la ciudad a medida que se encendían por todas partes las chulas para guisar la cena. En los estrechos callejones, el aire se hallaba impregnado de un espesor acre que irritaba las gargantas y los pulmones. Un ruido destacaba sobre todos los demás, el de los accesos de tos que sacudían los pechos. Antes de llegar a Calcuta, Paul Lambert había pasado unos días en un slum de la región de Madrás, construido cerca de una mina, en pleno campo. Un slum lleno de luz y de esperanza, porque sus habitantes salían de allí cada mañana para ir a trabajar al exterior y sabían que un día u otro iban a vivir en una verdadera ciudad obrera. En Annagnagar sucedía al revés. Todo el mundo parecía estar instalado allí desde siempre y para siempre. Una impresión que confirmaba apenas entrar la intensa actividad que se desarrollaba en el slum. Perezosos aquellos pueblos que lo rodeaban al abrirse paso tras su cicerone anglo-indio. Más bien hormigas, afirmará más tarde. Todos se atareaban de un modo u otro, desde los ancianos más agotados hasta los niños que apenas sabían andar. En todas partes, ante el umbral de cada chabola, al pie de cada tenderete, en una sucesión de tallercitos o de minifábricas, Lambert descubría personas ocupadas en vender, comerciar, producir, hacer chapuzas, reparar, seleccionar, limpiar, clavar, pegar, agujerear, llevar, arrastrar, empujar. Después de 200 metros de exploración, se sintió como borracho. 19 Fakir Bagan Lane. La dirección se había pintado sobre 2 maderos claveteados que servían de puerta a un pequeño recinto sin ventana, con una anchura de poco más de 1 metro y el doble de profundidad. El suelo era de tierra pisonada y el techo de bambú, dejando ver el cielo por los agujeros del tejado en el que faltaban tejas. Ni un mueble ni una bombilla eléctrica. Exactamente la habitación que necesitaba, pensó Lambert. No puede ser más propicia para una vida de pobreza. Y además, con unos alrededores muy adecuados. Frente a la puerta paseaba una cloaca a cielo abierto desbordante de fangos negros y nauseabundos. Delante se elevaba un enorme montón de basura. Al lado, un pequeño estrado que se levantaba encima de la cloaca albergaba bajo un tejadillo una minúscula tea shop. Excepto el propietario, que era hindú, todos los habitantes del barrio eran musulmanes. El propietario de aquel chamizo, un grueso bengalí en camiseta, era considerado como uno de los hombres más ricos del slum. Poseía una manzana de casas al final de la calleja, donde había letrinas y un pozo. Hizo traer de la tea shop té con leche y azúcar en unas tazas de barro cocido que se tiraban después de usarlas. ¿Está usted bien seguro, Father, de que es aquí donde quiere vivir?, preguntó mirando al visitante con incredulidad. Sí, dijo Paul Lambert. ¿A cuánto sube el alquiler? 25 rupias al mes, $2, que se pagan por adelantado. 25 rupias, se indignó el anglo-indio. 25 rupias por esta covacha sin ventanas es un robo. Trato hecho, cortó Paul Lambert, abriendo su portamonedas. Aquí tiene 3 meses de alquiler.